Estimado joven, el tema que vamos a ver hoy día en el curso de dinámica es el tema de movimiento de un proyectil, ¿no? O también nosotros lo conocemos en los cursos de física uno como movimiento parabólico. Dice, el movimiento de vuelo libre de un proyectil a menudo se estudia en función de sus componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir eso? Que en el movimiento parabólico existen, se dice que existen dos velocidades, ¿no? Una velocidad en forma horizontal y una velocidad en forma vertical, ¿no? ¿Qué más se dice? Que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que su velocidad se mantiene constante. Y el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quiere decir que su velocidad varía, o sea que va cambiando. En el horizontal no existe aceleración y en el vertical sí existe aceleración. Esas son algunas características. Bueno, aquí vemos que esta velocidad de lanzamiento de este cuerpo tiene dos componentes, ¿no? V inicial X y V inicial Y. Y asimismo, en el transcurso del tiempo, ¿no? También va a tener una velocidad X que se mantiene constante, quiere decir que esta no cambia, ¿no? Si esta vale, por ejemplo, 20 metros por segundo su magnitud, esto va a seguir siendo 20 metros por segundo. Pero la vertical sí va a cambiar, ¿no? Y también existe la aceleración dirigida hacia abajo, ¿no? En este caso, la aceleración va a ser en en el sistema internacional 9,81 metros por segundo al cuadrado o en otro sistema 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿no? Esas son algunas características de este movimiento. También existe una distancia X que se le llamaba alcance horizontal, una distancia Y que también se le llamaba altura máxima en algunas ocasiones. Entonces, ese es el movimiento. Entonces, resumiendo, se dice que el movimiento de un proyectil está compuesto, es un movimiento compuesto de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical, bajo ciertas características, ¿no? Este R que ves acá es un vector posición que cumple la función de ubicar al cuerpo en cualquier instante de tiempo. Es un vector posición. Ahora, eso ya, entonces, la parte teórica ya lo hemos explicado, ¿no? Aquí vemos inclusive una imagen del movimiento parabólico. Ahora, el análisis que se va a hacer acá, o las fórmulas que se van a aplicar, dicen en el horizontal, ¿no? Como la aceleración es igual a, no existe aceleración, ¿no? Su aceleración es igual a cero. La aplicación de las ecuaciones de la aceleración es constante, ¿no? Si nosotros vemos en las ecuaciones que hemos deducido, o una de las ecuaciones, un grupo de ecuaciones que hemos deducido cuando la aceleración era constante,
a ver por acá. No se olviden que estamos utilizando como libro guía el libro de Hibeler. También se les había compartido. Aquí, ¿no? Cuando la aceleración es constante, habíamos visto esta ecuación, esta otra y esta otra. Ahora lo que se va a hacer es reemplazar eh, en esta ecuación, en estas ecuaciones, la aceleración en este caso en el movimiento horizontal, que es 0. Si este es 0, entonces va a quedar solamente esto, ¿no? Pues, aquí se va a deducir que la velocidad es constante, no cambia. Eh, en cualquier espacio o tiempo transcurrido, la velocidad horizontal se mantiene constante, no cambia. ¿Qué más se deduce aquí? Si la si la aceleración es cero, ¿no? Este es cero, entonces este factor no habría, ¿no? Se puede deducir que la S, que es la posición, S final es igual a S inicial más velocidad inicial por tiempo. Ahora, si el S inicial se considera cero, o sea, parte de la posición cero, queda que S es igual a velocidad por tiempo. Esta S, en este caso, como es horizontal, la letra la S se cambió por X. Este S que estás viendo acá es X. X entonces sería velocidad inicial por tiempo. Ese es el alcance máximo. Ya de aquí se tiró el cuerpo, este punto, ¿no? Hizo esa trayectoria parabólica y llegó acá, ¿no? Entonces la distancia que hay en este espacio se calcula con esa forma. Y por último, ¿no? Aquí se anula esto porque esta aceleración es cero. Bueno, y se deduce, se van se deduce lo mismo, ¿no? Que la velocidad se mantiene constante. Entonces, deduciendo, hay dos fórmulas en sí, que la velocidad horizontal se mantiene constante y la distancia horizontal es velocidad inicial por tiempo, con la condición que la posición inicial es cero. Ese es en forma horizontal. Y en forma vertical, bueno, se utilizan las mismas ecuaciones, pero cambiándole, en vez de A, no, en vez de A, se le va a poner E, en vez de A, y en vez de S, le puedes poner Y, en este caso, porque es vertical, o también H, ¿no? Vamos a ver, según nuestra guía, que se les ha colocado. Y aquí lo que te decía, ¿no? Velocidad en el análisis horizontal, para analizar el movimiento horizontal, V sub 0, V sub X se mantiene la velocidad horizontal, la posición es igual a posición final es igual a posición inicial más
velocidad inicial por tiempo. Bueno, y la tercera es lo mismo que la primera. En el movimiento vertical, te dije que de las tres primeras fórmulas se van a utilizar, pero con la condición que en vez de poner aceleración, esta aceleración va a ser G y negativa, ¿no? Es una aceleración dirigida hacia abajo, ¿no? Una aceleración cuya dirección es hacia abajo, ¿no? Y en vez de S, que nosotros en las fórmulas que antes vistas, en vez de Y era S, ¿no? Se le ha cambiado por, en este caso, a S por Y. Simplemente porque es un movimiento, en este caso, vertical, ¿no? Y lo vertical está relacionado con el eje Y. Y el resto es igual, ¿no? No se olvides que es velocidad final, velocidad, con un cerito, velocidad inicial. Bueno, ¿qué más tenemos? El procedimiento para resolver un problema, ¿no? Dice sistema de coordenadas, ¿no? Bueno, dice que hay que establecer siempre nuestro sistema de coordenadas, en este caso para poder deducir la posición, o sea, la posición del cuerpo. Las ecuaciones cinemáticas en el movimiento horizontal, vamos a utilizar esta fórmula, solamente una, y en el movimiento vertical hay tres. Esos es los pasos que se debe seguir para eh, desarrollar un problema. Vamos a analizar este problema. Entonces vamos a analizar este ejemplo de movimiento parabólico. Dice, un saco se desliza por la rampa. Bueno, aquí vemos saco que se está deslizando por esta rampa media curva, como se ve en la figura, con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. Aquí vemos una velocidad horizontal. Si la altura de la rampa es seis metros con respecto al piso, bueno, según la figura, determine el tiempo necesario para que el saco choque con el suelo, es el tiempo que demora el saco en chocar con el suelo. Y la distancia R, donde los sacos comienzan a apilarse. Entonces ahí vemos una figura bien detallada, ¿no? Bien detallada, donde nos piden encontrar esta R, que es la distancia horizontal, y el tiempo que demora el saco en caer. Entonces, ¿tú qué vas a hacer primero? Ahí, al inicio, simplemente a simple vista, te das cuenta que solamente en ver la parte inicial y ver la parte final. O sea, de dónde empieza el movimiento hacia dónde termina. Aquí el movimiento empieza en A, no, y termina en B. O sea, la parte inicial, la parte final. Ahora, ¿qué más puedes notar ahí? Que solamente existe en el inicial una velocidad horizontal, ¿no? Claro, tú dices, yo sé que en el momento parabólico hay una velocidad, ¿no? De salida, pero esa velocidad de salida, esa velocidad inicial tiene dos componentes, una horizontal y una vertical, ¿no? Pero en este caso, en este, en este, en este ejemplo, solamente en la parte inicial nos están dando esta velocidad, la velocidad horizontal. Quiere decir que esto de aquí
es cero, ¿no? Tú puedes decir velocidad inicial en Y, cero. O sea, automáticamente, ¿no? Por el problema que te está dando, este ejemplo, que deduces que la velocidad inicial en Y es cero. Muy bien. Ahora vamos a seguir los pasos según lo que dice el, el análisis de este movimiento parabólico. Primero, establecer el sistema de coordenadas, ¿no? Como ves, ya reconociste cuál es la parte inicial, ¿no? Entonces aquí se está poniendo el sistema de coordenadas. También se reconoce como el sistema, la referencia, ¿no? Ahí ves en la figura, inclusive en la misma figura ya te está dando. Pero si no te diera, vas a poner tu sistema de referencia en A. Aquí va a estar tu sistema de referencia. Y ahí te lo estás viendo, ¿no? X y Y, sistema de coordenadas. Ahora vas a analizar los movimientos. Puedes comenzar con el horizontal o con el vertical, ¿no? Aquí se está analizando el vertical. El vertical. En el vertical, date cuenta que tienes una altura. Tienes una altura. Ya sabes que la velocidad en Y inicial es cero. Entonces puedes aplicar esta fórmula para la altura. Claro que tu fórmula, tú te preguntarás la fórmula que yo conozco o la fórmula que me está diciendo el autor, copiarla, es esta, ¿no? Esa es la fórmula para altura. Esta es la fórmula para la altura. Y aquí simplemente vas a cambiar, ¿no? Este Y en la parte final. La parte final. Este Y es la parte final. El cuerpo donde llega, entonces se convierte en YB. Este Y sub 0 es la parte inicial, entonces aquí empieza el cuerpo. Ya, más velocidad inicial en Y. Si esta velocidad inicial en Y es cero, ¿no? Porque hemos dicho que no hay velocidad en Y porque solamente te están dando una velocidad horizontal en el punto A, quiere decir que esto se hace cero, más un medio, en vez de A, G, tiempo al cuadrado. Y después ya viene, de esta ecuación vas a reemplazar los datos que tienes en este movimiento. Aquí vemos que se está utilizando esta fórmula. Estás observando de un ángulo. Se está utilizando esta fórmula. Y ahora vas a reemplazar y sub b. ¿Por qué le pone menos 6? Eso hay que saber entender. Porque cuando reemplazas se le pone menos 6. Los signos. Mira, se supone que mi sistema inicial o de referencia está acá, en este punto. Voy a poner aquí un puntito rojo. Ahora, el cuerpo ha salido de A y el saco está acá en el punto verde. Y voy a poner un punto verde, ¿no?
Entonces, el y sub b es la posición de b con respecto al sistema de referencia, o sea, con respecto al punto rojo. Si tú te das cuenta, el saco con respecto al punto rojo se encuentra por debajo del eje, por debajo del eje. Entonces, como se encuentra por debajo, sería negativo, negativo 6. Y por ese motivo se le pone el negativo. Entonces, el cuerpo B se encuentra debajo del eje. Pues hay que tener consideraciones, ¿no? Se supone que esta parte de aquí es positiva y lo que está abajo es negativo, ¿no? Eso sabemos por matemática básica, ¿no? De acuerdo a- al sistema de coordenadas, de acuerdo a esto, ¿no? ¿No? Esta parte es positiva y esta parte es negativa, igualmente en el X. Esta parte es positiva y esta parte es negativa. Si el cuerpo se encuentra en esta posición, ¿no? Quiere decir que este es un punto negativo, pues no, punto negativo. ¿Ya? De esa manera, razonar. Listo. Entonces, por ese motivo se le está poniendo negativo. Entonces sería negativo 6. Y eso A, la posición del cuerpo. El cuerpo A se encuentra en la misma, en el mismo eje. ¿No? Quiere decir que es cero. Es como si estuviera en el... Este sistema de referencia es como si fuera el piso, ¿no? Se encuentra en el piso, o sea, en el suelo. No se encuentra a una determinada altura. Entonces, como se encuentra en el piso, en la posición del cuerpo en A, cuando esté en A es cero. Este término, habíamos dicho que se anula, ¿no? Velocidad inicial en A es cero y ves dos ceros. Aquí ves, por ese motivo ves dos ceros acá, ¿no? Cero, cero. Un medio, un medio. Aceleración negativa, ¿no? Porque está dirigida, como ves aquí, está dirigida hacia abajo. Menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, ¿no? Que no lo tienes, que es lo que te piden hallar, ¿no? Al cuadrado. Entonces, una vez que tienes eso, ya te queda la parte más básica, pero parte más básica que sería multiplicar, ¿no? Pasar al dividir al 6 y sacarle raíz cuadrada. Porque de 2 pasa como raíz, ¿no? Si lo podemos hacer acá. Hay que tener, como siempre te digo, una calculadora. Cuando des tu examen, la calculadora, porque hay decimales. Hay decimales para que nos facilite. El ejemplo acá es, vamos a multiplicar este de acá. 9,81 entre 2. 4,905, ¿no? Los signos, como ambos son menos, se eliminan, ¿no? Entonces 6, este 4,905 va a pasar a dividir al 6, ¿no? Entonces 6 entre 4,905 va a quedar 1,22. Y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1,22. Y es casi 1,10. Bueno, que el autor aquí le está poniendo 1,11. Como pues has podido observar,
Estas son operaciones básicas. Ya, ya es algo que tú tengas dificultad en cómo despejar una variable, hay que revisar esa parte, ¿no? Entonces, y el valor, la variable que nos ha salido acá es el tiempo que demora el cuerpo o el saco, en este caso, en salir del punto A y llegar al punto B. Hemos analizado la parte horizontal. Ahora analicemos la parte, perdón, hemos analizado la parte vertical, ahora analicemos la parte horizontal. Por fórmula, en la parte horizontal tenemos esto. Posición horizontal final en B, que en B termina el movimiento o llega el cuerpo. Posición en A, velocidad inicial en A por tiempo. Esta XB, ¿no? ¿No? Es en este caso R, medida de la parte A, pues, ¿no? Date cuenta que este, este punto no debe estar en tu cabeza, ¿no? Este punto de referencia, ¿no? De este punto se va a medir se va a hacer todas las mediciones. Ahora, el cuerpo se encuentra acá, aquí ha llegado. Entonces, si tú mides la posición en B, esta sería R, pues, ¿no? Posición final con respecto al punto rojo. Posición inicial sería C, ¿no? C. Este cuerpo se encuentra a una posición horizontal, C, porque se encuentra en el mismo sistema de coordenadas. Entonces aquí dices, como puedes ver, posición en B, R, posición en A, 0, porque se encuentra en el mismo sistema de coordenadas. Esto hay que entenderlo bien, ya, porque quizás no logras entender el cuerpo, si te das cuenta, estaba en el punto A, el sistema de referencia que he considerado es este. Mira solamente la parte horizontal, ¿no? Tac. ¿Qué hubiera pasado si el cuerpo está acá, ¿no? Y mi sistema de referencia lo hubiera considerado en este lado, ¿no? Horizontalmente, el cuerpo se encontraría a una cierta posición con respecto a este punto A. Este es punto A de inicio y este es punto B. Bueno, y en B se encontraría inclusive a mayor distancia. Pues, a eso hay que lograr entender. En este caso, mi sistema de referencia se encuentra en el mismo punto, ¿no? El sistema de referencia que yo estoy considerando se encuentra ahí. Por eso el X o A se hace cero. Velocidad A, en este caso X, forma horizontal, es 12, ¿no? La velocidad horizontal del cuerpo es 12. Por el tiempo que le hemos deducido con el análisis vertical, el tiempo no cambia, 1.11, y simplemente hace la multiplicación de 12 por 1,11, me queda 13,3 metros. Entonces, quiere decir que esta distancia horizontal es aproximadamente 13. Y el tiempo que demora el saco en caer es un minuto casi, ¿no?
Entonces, de esa manera se desarrolla un problema de movimiento parabólico, ¿no? En tu libro guía, vas a ver algunos problemas más de parabólico. Hay tres problemas para que lo puedas analizar, ¿no? El procedimiento es el mismo: sistema de coordenadas, análisis vertical y análisis horizontal, y colocar los valores que, en este caso, el problema te se está dando, ¿no? En este problema, por ejemplo, de este movimiento, aquí te dan una velocidad inicial, ¿no? Dice una máquina, la máquina desmenuzadora está diseñada para que lance viruta de madera a 25 pies por segundo, como se muestra en la figura. Si el tubo está orientado a 30 grados con respecto a la horizontal, determine que H, determina a que H las virutas chocan con la pila. Si en este instante caen en la pila a 20 pies del tubo. Si en ese instante caen en la pila a 20 pies del tubo. Ya, muy bien. Y aquí el diagrama o la figura te da todo lo que te dice el problema, ¿no? Hay una máquina que está arrojando virutas. Bueno, las virutas son cuando se hace, por ejemplo, una limpieza de una determinada estructura de madera, ¿no? Lo que sale, ¿no?, de esa madera, el residuo, es lo que se considera o se llama viruta, ¿no? Entonces aquí dice que esa máquina está eh, arrojando esa viruta con una velocidad de 25 metros o 25 pies por segundo con un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Cómo se muestra en la figura? La viruta dice que cae o se encuentra en forma a la distancia horizontal, es 20 pies, ¿no? 20 pies. Determine, te dice cuánto vale. Bueno, conforme va pasando el tiempo, se supone que la acumulación de esta viruta se va haciendo un morro, ¿no? Pero aquí se le conoce como una pila, ¿no? La pila es el morro que se está formando, especie de montaña, se puede decir. Y a ti te piden cuánto vale esa montaña que se ha formado. En este caso, representada con la letra H, cuánto es la altura. Y aquí te das cuenta que la distancia que hay del eje horizontal, ¿no?, al piso es 4 pies. Muy bien, mira. Entonces, primero estableces el sistema de coordenadas. Aquí se ha establecido el sistema de coordenadas en esta zona, ¿no? Este sistema de coordenadas te va a permitir que cuando tú apliques la fórmula veas los signos, si está debajo ese dato, si está arriba. Muy bien. Otra parte importante, que aquí la velocidad sí, o la velocidad inicial sí tiene un ángulo de inclinación. Quiere decir que esta velocidad se va a descomponer en dos: una horizontal, una velocidad horizontal y una velocidad vertical.
los componentes. Y aquí vas a aplicar lo que es lo clásico de vectores, pues, ¿no? Clásico de vectores, la descomposición de un vector. Entonces, este vector, que en este caso va a ser velocidad, y va a tener un determinado ángulo, sabemos que por estática, esto sería, esta componente sería b sub 0 coseno de alfa, y esta componente sería b sub 0 seno de alfa. Entonces son los dos componentes. Aquí tenemos el b sub 0 que vale 25 y el alfa que vale 30 grados. Y esta van a ser la velocidad, esta va a ser la velocidad horizontal que no cambia, y esta es la velocidad vertical inicial, ¿no? Este es b sub 0 y. Otra cosa importante acá es la unidad, ¿no? Mi bien está en pies por segundo. Yo sé que la gravedad que voy a utilizar, la aceleración de la gravedad, va a ser 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces estableció el sistema de coordenadas. Aquí se descomponió la velocidad. La velocidad en X va a ser 25 coseno. Ya te dije, ¿no? En X, 25 coseno. Queda 21,65 pies. La velocidad inicial en Y va a ser 25 seno. Queda 12,5, ¿no? Sabemos que esta velocidad horizontal se va a mantener constante en todo el trayecto. No cambia, ¿no? Eso es lo que te quiere decir acá. Velocidad A en X se mantiene constante. Y la aceleración en Y va a ser negativo 32,2 pies por segundo al cuadrado. Entonces ya estableciste tu sistema de coordenadas. Se descomponió la velocidad. Ahora vamos a calcular o vamos a analizar. Aquí se está analizando la parte horizontal, ¿no? X en A, en este caso, acá se le está, el punto inicial se le está considerando O y el punto final A, según la figura. Entonces aquí sería X, posición final en X es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Posición inicial o final en X, en este caso que te está dando que se encuentra con respecto al punto O a 20 pies. Posición inicial, ya te dije que coincide, que es 0, que parte la viruta en este caso, 0, posición inicial, 0. Velocidad inicial se pone en X, ¿no? Es esta componente, no vayas a poner 25. Es 25 coseno de 30. 25 coseno de 30 es 21,65. Aquí se le está poniendo velocidad en X, 25,65. Por el tiempo que no lo tiene. Bueno, este cero no tiene nada que ver. Esto de aquí pasa a dividir al 20. 20 entre 21,65. Y lo corroboramos. 20 entre 21,65 da como resultado 0,9237, ¿no? Que redondeándole, aquí el autor le ha puesto 38. Pues ya está correcto. Y en el vertical, ¿no? El movimiento vertical, el análisis vertical, tenemos, mira, date cuenta, aquí inicia la viruta y aquí está terminando, ¿no? Aquí termina. Entonces, O, el punto O y el punto A.
Ahí termina. Este de aquí es el montón o la montaña que se está formando de toda esta viruta, ¿no? Pero tú hay que considerar el punto inicial y el punto final, ¿no? Según el diagrama me pide esta altura. Entonces, aquí si nosotros consideramos la fórmula primero, ¿no? Sería y sub a es igual a y sub 0, velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Y sub a, ya, mira, a ver aquí, y sub a. Ahí dice que y sub a vale h menos 4 pies. H menos 4 pies. Velocidad inicial más por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. El tiempo ya lo tenemos. Entonces nosotros queremos saber por qué le está poniendo acá h menos 4 pies. H menos 4 pies. ¿Por qué le está poniendo en esa posición h menos 4 pies? Mira, el bloque o cómo se ha hecho este análisis. Se supone que tú debes ver primero mi sistema de referencia, que es este. Ahí le voy a poner este punto. Aquí está, punto azul, ¿no? Y el cuerpo ha llegado aquí. Primero encontramos esta distancia. Esta distancia final, medida del punto azul, pues, ¿no? Del punto inicial. Si tú mides, si todo esto mide 4, este mide h, ¿no? Esto será la distancia mayor menos h, pues, ¿no? Sería 4 menos h, ¿no? Esa sería la distancia. Pero, si te das cuenta, la fórmula dice así, ¿no? Y sub a, posición final, vertical, es igual a posición inicial más velocidad inicial en y por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Y sub a, ¿no? ¿A qué posición se encuentra el cuerpo con respecto a este punto azul? Es 4 menos h, pero como está debajo del eje, yo debo ponerle negativo, 4 menos h. La posición inicial del cuerpo, donde parte, ¿no? Como se encuentra en el mismo origen, es 0. Velocidad inicial en y es esta componente, pero vertical, ¿no? Que te había mencionado que era 25 seno de 30. Esa es velocidad inicial, 25 seno de 30. 25 seno de 30. Se ha deducido cuánto vale eso. Por el tiempo que habíamos hallado cuando se ha analizado la parte horizontal. La gravedad, menos 32,2, pero negativo. Aquí quería saber, te quería explicar esta parte. Este menos al multiplicar, menos por menos más, si multiplicamos primeramente la variable, sería h menos por 4 menos 4. Por eso sale h menos 4. Pues aquí ves
La parte vertical, el y eso va a valer h menos 4. Ya sabes por qué, ¿no? Cero. Este velocidad inicial en y era 25 cn30, que es 12.5. El tiempo que habíamos hallado, 0.9238, más un medio, aceleración menos 32.2 pies, el tiempo que es al cuadrado, y la única variable que vamos a hallar ahí es h, pues, ¿no? Multiplicamos todo esto, el valor le sumamos 4, porque este 4 pasa al otro lado a sumar, y obtendríamos esa altura que vale 1,81 pies, ¿no? La unidad también hay que ponerlo, no le vayas a poner metros, porque la distancia se está dando en pies. Entonces, esta ruma o morro o montaña de viruta tiene una altura de casi 2 pies, ¿no? No como 81. Entonces, con respecto al problema número 12.2. En el problema 12.13 dice, la pista para este evento de carreras se diseñó para que los corredores salten la pendiente a 30 grados desde una altura de 1 metro. Durante una carrera se observó que el corredor según la figura 12.23a permanecía en el aire durante 1,5 segundos. Determine la rapidez a la cual estaba saliendo de la rampa, la distancia horizontal que recorre antes de chocar con el suelo y la altura máxima alcanzada. No tome en cuenta el tamaño de la motocicleta ni el corredor. Para eso hacemos un pequeño diagrama. En este caso no nos dan la figura, no nos lo dan, pero lo podemos hacer. Aquí está. Un corredor, ¿no? Que según dice el problema, está sobre una pendiente. Bueno, aquí vemos especie de inclinación, pero esta inclinación dice que tiene 30 grados para que pueda saltar. 30 grados de una altura de 1 metro. Aquí vemos que esta pendiente se encuentra a una altura de 1 metro. Durante la carrera se observó que el corredor, según la figura, permanecía en el aire 1,5 segundos. Entonces todo el movimiento que el corredor desde donde inició hasta donde llegó, su tiempo te lo están dando que vale 1,5. Determine la rapidez a la cual estaba saliendo de la rampa, la distancia horizontal antes de que chocar con el suelo y la altura máxima. Bueno, aquí vemos en este diagrama que el corredor ha hecho este tipo de movimiento parabólico. Bueno, ya le colocamos los datos que nos están dando. Nos piden el alcance horizontal y la altura, esta altura máxima, ¿no? La altura máxima. La altura máxima se supone que es cuando el cuerpo tiene una velocidad vertical cero, ¿no? Aquí su velocidad vertical velocidad vertical es igual a cero. Entonces ya no está subiendo, siempre ahí se detiene y vuelve a caer. A eso se considera altura máxima. Bueno, entonces a eso se considera altura máxima, ¿no? A esta, en este caso, este H, ¿no? Casi en la parte más alta de esta parábola. Bueno, nuestro sistema de referencia lo hacemos aquí, en el punto A. Aquí se está señalando que el motociclista inicia su movimiento acá y finaliza en B. Está señalando el sistema de referencia en el punto A
No te está dando la velocidad, o si te está dando, vamos a ver si te está dando la velocidad. No, solamente te está dando la inclinación, ¿no? Muy bien, ya está el sistema de referencia. Ahora hacemos los análisis. Vamos a analizar la parte vertical. Parte vertical sería posición en B es igual a posición en A, velocidad inicial en A, y en este caso por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. El tiempo que demora, aquí te lo ponen a b, que es el tiempo que va del punto A hasta el punto B. Y sub b. Entonces el cuerpo en B, y puedes observar, medido con respecto a la posición en A, se encuentra a 1 metro, pero como está debajo del eje, sería negativo. Sería negativo. Negativo 1. Posición en A, vemos que coincide con el mismo eje, 0. Velocidad en A, no me lo da. Esta es la velocidad en A, pero sabemos que esa velocidad es la vertical. Entonces sería B sub A seno de 30. No la sé, no sé cuánto vale B sub A. B sub A seno de 30. Tiempo si me dan que es 1,5. Más un medio de aceleración por las unidades, que es metros. Yo sé que la aceleración vale m negativo 9,81 por el tiempo. La única variable que voy a hallar ahí de esta ecuación es esta B sub A. Bueno, aquí multiplicas, ¿no? Esto lo pasas a sumar al -1. Este 1,5 seno de 30 pasa a dividir y te queda una velocidad de 13,38. O en todo caso, despeja la variable. Cálculo numérico. Entonces, lo que yo quiero acá que comprendas simplemente es la utilización de la fórmula y los datos que se están colocando. El resto es un poco de cálculo, ¿no? Que uno puede hacer. Entonces, 13,38 o también lo puedes redondear como 13,4. La velocidad en A. Esa es la velocidad en A. No, no es ni la horizontal ni la vertical, sino es la velocidad. Se puede decir tangente a la trayectoria parabólica. Ahora, R, ¿cuánto vale esta distancia? ¿No? Aplicamos la misma fórmula. Posición final en B es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Este X sub B, bueno, es el R, posición inicial, 0. Velocidad en A, en X, ¿no? Velocidad horizontal en este caso. Esta componente sería B sub A coseno de 30. Pero B sub A ya lo tienes, ya. Lo has obtenido con el análisis vertical, que es 13,4 o 13,38, ¿no? Sería 13,38 coseno de 30. Por el tiempo que el problema me está dando es 1,5. Bueno, haciendo todos esos cálculos, 17,4. Entonces encontramos el R. ¿Qué más te dice? La altura máxima. Altura máxima. Te había mencionado que la altura máxima, vamos a poner que el cuerpo está acá, se alcanza cuando esta velocidad en Y es igual a 0. Esa velocidad en Y es igual a 0. Esto se mantiene, ¿no? La velocidad horizontal se mantiene. Entonces, esta es la condición, ¿no? Para que el cuerpo alcance la altura máxima, la velocidad vertical es 0. Que el cuerpo ya nos comienza a subir, ¿no? Se detiene y comienza ya a descender.
Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar, o la fórmula que vamos a utilizar es esta. ¿No? Nosotros vamos a analizar el movimiento, no hacia el punto B, sino vamos a analizar el movimiento desde A hasta C, este movimiento de A hasta C. Entonces, para eso también tenemos una fórmula, ¿no? Dice velocidad final, en este caso en el punto C, al cuadrado, es igual a velocidad inicial, en este caso en el punto A al cuadrado, más dos veces aceleración por la posición. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué Y sub C menos Y sub A? ¿No? Date cuenta esto, ¿no? Solamente se está analizando esta parte. Es como si este eje fuera el piso, pues, ¿no? Está analizando ese movimiento. Y esta posición final, ¿no? Sería Y sub C, ¿no? La altura, para que encuentres tú ese segmento, ¿no? Medio desde el piso, sería Y sub C menos esta parte, ¿no? Y sub A. Posición final menos posición inicial. Solamente en este análisis desde A hasta C. Posición en A, en C, menos la posición en A. ¿No? Entonces sería Y sub C menos Y sub A. Ahora, con esa deducción en ese tramo, tú estás analizando como ves ahí A y C, entre los puntos A y C. Velocidad en C en Y es cero. Pues te dije que la condición para que se dé la altura máxima, esta velocidad debe ser cero. El punto C es cero, la vertical. Velocidad en A, vertical al cuadrado, es esta, ¿no? Sería B sub A seno 30, pero elevado al cuadrado. B sub A vale 13.4, 13.38 por el seno 30, pero elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Más dos veces aceleración, negativo 9,81. Y sub C. Y sub C es H, ¿no? La altura de C medida hacia el piso es H. ¿Está? Y sub A, la altura de A medida a partir del piso es 1, así H menos 1. En este caso, menos 0. Vamos a ver esto, sobre toda esta partecita, ¿no? Esta fórmula. Y sub C menos Y sub A. Ahí dice Y sub C menos Y sub A. Porque ahora esto ya es simplemente multiplicar y hallar los datos. Mira, estamos analizando el movimiento que ha hecho el cuerpo de A a C, ¿no? Vamos a seleccionar ese movimiento. El Y sub C, mi sistema de referencia, no te olvides que el sistema de referencia es importante porque de ahí vas a tomar la medida, es esto. Ahora, este, este cuerpo en C, ¿a qué altura se encuentra con respecto a A, no? Tú debes hacer esto, ¿no?
H, porque todo esto hasta el piso mide H, menos 1, pero este de aquí sería la posición del cuerpo C con respecto al punto rojo, sería H menos 1, menos Y sub A, la posición de A con respecto al punto rojo, si está en el mismo origen, sería 0, ¿no? Entonces, por eso aquí ves H menos 1 menos 0. Ahora, esta fórmula que ves aquí se está utilizando entre los puntos C, entre los puntos C y A. ¿Qué fórmula se está utilizando? A ver, aquí está. Se está utilizando la tercera ecuación. Hay que entender también la ecuación, pues, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración, posición final menos posición inicial. En esos puntos. En este caso, los puntos que estamos analizando es A y C. Pues una vez reemplazado como incógnita, nos va a quedar simplemente H, ¿no? Multiplicamos, aquí también multiplicamos, despejamos H. Y nos queda que la altura máxima es 3,28 metros. Entonces ya encontramos la altura máxima y la velocidad, en este caso el alcance horizontal y la velocidad en A. Acá dice, demuestre que la motocicleta golpea el suelo en B con una velocidad cuyos componentes son 11,6 horizontal y 8,2 vertical. Acá también vas a utilizar las mismas, con lo que te está diciendo el problema, es que determines que supone que la motocicleta llega acá al B y acá va a tener dos velocidades. Una horizontal que se mantiene constante, que va a ser eh, está 13,38 coseno de 30, ¿no? Esta velocidad se mantiene, que es la misma de acá. Y la vertical, que la vas a hallar como velocidad en Y final es igual a velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Este de aquí es esta componente que también lo tienes. La aceleración va a ser la aceleración de gravedad, que es negativo, y el tiempo, que el problema te está dando, que es 1,5, y deduces esta velocidad. No, eso es lo que te dice la parte que demuestra que esas velocidades 11,6 y 8,02. Bueno, entonces puedes reemplazar y comprobar si salen esas respuestas, ¿no? Después de ese tema de movimiento parabólico, con eso finalizamos la explicación. Y aquí tenemos algunos problemas con referente al movimiento parabólico que tú puedes practicar, ¿no? Movimiento parabólico. Problemas para que los practiques. Pues eso sería la explicación de este tema. Cualquier consulta lo puedes hacer al grupo del curso. Si algo no te quedó claro,